Ok, ok, ok. Chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Rose, Santiago, Ruth, Sofía, Heidi, Rebeca, Dulce Mariela, Diego. Ajá, buenas tardes, Sofía, ¿qué tal? ¿Qué tal, Heidi? Muy buenas tardes con cada uno de ustedes, chicos. Dulce Mariela también. ¿Qué tal, hija? Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo les está yendo esta semana? Todo bien, muchachos? Santiago, ¿qué tal, hijo? ¿Todo bien? Diego, ¿todo bien? Bacán, hijo, como tiene que ser, ¿no? Como tiene que ser. Bacán, muchachos, qué bueno, me alegra. Bueno, ya sabes que quien te saluda es el sábado cumples 18. ¡Hala! Estás de fiesta, Santiago. Muy bien ahí, bien, hijo, bien. ¿Vas a botar la casa por la ventana o no, Santiago? 18 años. Creo que en el caso de los varones, la celebración de los 18 años es también un evento Ayunza, ay, no te es otro nivel acá, porque acá estamos hablando con el hijo ¿de quién? Del Curaca ahí. Qué bueno, Santiago, me alegra, hijo, me alegra. ¿De qué parte eres tú, Santiago? ¿Desde qué parte te conectas, Santiago? Yo el jueves, dice Sofía. ¿El jueves cumples 18, Sofía? ¡Hala! Esta semana de cumpleaños, entonces el anual. Qué bueno. Puro fiesta, puro fiesta. En el caso de Sofía, en el caso de las chicas, creo que se celebra los 15 años, ¿no? Los 15 es donde se hace todo un evento, ¿no? En cambio, en el caso de los varones, me parece que es el de los 18, la presentación oficial como ciudadano, ¿no? Donde ya puedes recibir tu DNI, ¿no? Me parece que algo así va la tradición. Qué bueno, Sofía, qué bueno, Santiago, me alegra por ustedes desde aquí y de manera anticipada. Eh, no, las felicitaciones del caso, las felicitaciones por sus onomásticos que están prontos a llegar. Espero que esos días la pasen muy bonito, chicos. Y bueno, ahora sí nos vamos a ir al tema de que nos convoca esta tarde. ¿De acuerdo? ¿Ya? Vamos a hablar del capítulo número 30, chicos, ¿no? Capítulo número 30, tema número 30. Deberíamos estar en el tema 31, pero recuerda que hubo una semana que yo no asistí y que además ya se está o se va a coordinar con la asesora, ¿no? Para poder recuperar esa clase el día sábado. ¿Ya? Así que el día sábado es muy probable que nos volvamos a ver para poder trabajar el tema de que está pendiente, justo para el cumpleaños ahí de Santiago, justo el sábado. ¿Ya? Entonces nos queda un tema pendiente de parte mía y necesito subsanar ese punto. ¿Ya, chicos? Muy bien, amiguitos. Ahora sí, acá en Santi, se van uniendo algunos más. Ya somos 12, bueno, 10 alumnos, ¿no? Chévere. Vamos a dar inicio entonces a nuestro tema número 30. Ya, el capítulo número 30. ¿De acuerdo? Voy a proceder a compartir la pantalla. Tú me confirmas si logras ver la diapositiva. Aquí está. Bien. ¿Logras ver mi diapositiva? Sí, ¿no? Sí, bacán. Gracias, Heidi. Perfecto. Buenas tardes, Matías. ¿Qué tal, Matías? Ujú. Bacán, Heidi, Santiago. Bacán, Matías. Muy bien. Correcto, chicos. Bien, antes de arrancar ya con el tema de hoy,
necesito que me ayudes a recordar. ¿Cuál fue el tema de la semana pasada? ¿Sobre qué hablamos la semana pasada? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, a través del chat. ¿Qué tema vimos la semana pasada, el día martes? ¿Nada? ¿No te acuerdas? ¿Ya te olvidaste? No te puedes olvidar en una sola semanita, ¿ah? Claro, por ahí alguien está respondiendo. La semana pasada, exacto, Matías. Vimos la obra de Julio Ramón Ribeiro, ¿cierto? Y dijimos que Julio Ramón Ribeiro perteneció al grupo llamado, ¿cómo se llamó el grupo de Ribeiro? Vamos, chicos, vamos, vamos. Estás tímido, vamos, libérate. ¿Cuál es el grupo al cual pertenecía la figura de Ribeiro? ¿O perteneció? La generación del... Correcto, bacán ahí. Vamos a ver quién está respondiendo. Correcto, Santiago. La generación del 50. Ah, Ricardo también está ahí. Chévere, Ricardo. Correcto, Heidi. ¿Ya? Entonces, hemos estado viendo nosotros primero a Blanca Varela, ¿ya? La poetisa, y luego a Julio Ramón Ribeiro dentro de la literatura de la generación del 50. ¿De acuerdo? Ahora vamos a avanzar una década más y hablaremos de la generación del 60. ¿Ok? O lo que San Marcos llama la narrativa peruana actual. ¿De acuerdo? Ya, básicamente es cuestión de nombres, nada más. En algunos textos, para algunas universidades, lo conocen o lo ven como generación del 60, en otros simplemente como narrativa peruana actual. ¿Ya? Es lo mismo, ¿de acuerdo? En tal sentido, comenzamos aquí con la generación del 60. ¿De acuerdo? Bien, chicos. Recuerda que durante la generación del 50, Lima estaba convirtiéndose, se estaba transformando, ¿te acuerdas? A raíz de un fenómeno social. ¿Cuál fue el fenómeno que afectó a la capital en la década del 50? ¿Cuál fue ese fenómeno? Vamos, te leo el chat. Ajá, la migración, ¿cierto? Correcto, muy bien, Matías. Gracias, Santiago. Entonces, la migración ya había configurado un nuevo rostro de Lima. Ya estaban apareciendo las barriadas, estaban apareciendo los distritos jóvenes, los conos, lo que llamamos conos en Lima, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y, y bueno, recuerda que en la generación del 50 los autores te hablaban de la ciudad, ¿ok? De la urbe, ¿no? La narrativa urbana. Cuando llegan los autores del 60, ellos van a heredar las, digamos, la sociedad, la inquietud también de los escritores del 50. ¿Ok? En ese sentido, la narrativa sigue centrándose en Lima. Ya no solamente en Lima, sino también van a abordar otros lugares del Perú. ¿Ok? Claro, ¿no? En el 50 Santiago, Lima era vista como un monstruo, además. ¿Ya? Una jungla, un monstruo, ¿ya? Bueno, entonces así se da la generación del 60. ¿Y quiénes son los que integran esta generación? Pues todos los autores que empezaron a publicar en la década del 60. ¿De acuerdo? Entre ellos va a, eh, entre ellos va a destacar, pues, qué duda cabe, Mario Vargas Llosa. ¿Ya? Entonces, la generación del 60, grupo de escritores que se desarrollan bajo el contexto de la revolución militar, ¿ok? Y la dominación cada vez más avasalladora del capitalismo imperialista en nuestro país. ¿Ya? Entonces, el contexto del 60 tenemos el gobierno justamente de Velasco, ¿no? Poco antes estuvo el gobierno de Odría, ¿ya? El gobierno de Belaúnde, el primer gobierno, etcétera. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿qué características tiene la generación del 60? Veamos por aquí. Uno, hay un amplio desarrollo psicológico de los personajes, ya los autores abordan, ¿no? El mundo interno del personaje.
Esto gracias a que ellos pueden utilizar la técnica llamada el monólogo interior. ¿Ya? Recuerda que ya en el 50 los autores usan vanguardia, en el 60 también continúan con las técnicas de vanguardia. ¿Ok? ¿Ya? ¿Qué más? Ajá, así es Santiago, ¿no? Muy bien. Sigue la temática urbano-realista, ¿no? Lo que te mencionaba hace un momento. Se siguen centrando en la ciudad de Lima y nos dan una mirada real de lo que está viviendo Lima en ese momento. ¿Ok? Tratan problemas sociales, ¿ya? Como la pobreza, el machismo, ¿ok? La violencia de las dictaduras, etcétera, ¿ya? Y hay un lenguaje diario y común, ¿no? Es decir, como tratan de recrear la ciudad tal como es, entonces sus personajes también son personajes común y corrientes, personajes del día a día, ¿ya? Vendedores ambulantes, estudiantes, ¿no? Personajes del diario, pues, ¿entiendes? Y ellos utilizan un lenguaje culto o un lenguaje común, coloquial, a ver. ¿Ah? La gente del día a día, los normales, entre comillas. ¿Qué tipo de lenguaje utilizan? Obviamente el lenguaje coloquial, el lenguaje, ¿no? Popular, ¿sí o no, Heidi? Entonces los autores, recuerda, están tratando de darnos una mirada real del mundo. Entonces, evidentemente van a utilizar ese tipo de lenguaje también. ¿Ya? Muy bien. Y se expresa a través del humor, la ironía y cierto desenfado, ¿no? Cierto descontento. ¿De acuerdo? Debido a la realidad peruana. ¿Ya? Ahora, hasta ahí las características. Veamos a los autores. ¿Quiénes destacan dentro de la generación del 60? Tenemos en poesía a Javier Herot, ¿ya? Con su librito El Río, con su poemario El Río, ¿no? Javier Herot, un poeta que murió muy, muy joven, ¿eh? ¿De acuerdo? En realidad, un poeta al que asesinaron, ¿no? Desde, cuando era muy joven, bastante, bastante joven, ¿ok? Javier Heró tenía alrededor de 20, 21 años cuando fallece, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Y por qué murió? Pues porque, como muchos autores de ese momento, eran escritores, eran intelectuales inconformes con la realidad que estaban viviendo, con la desigualdad de la sociedad. Entonces, muchos de ellos van a tener ideas de revolución, de rebelión, de izquierda, ¿ok? Y uno de ellos fue Javier Herot, ¿no? Que con sus ideas revolucionarias, eh, esto lo llevó a querer fomentar una revolución aquí en el Perú y pues bueno, eso lo llevó también a la muerte, ¿ya? Javier Herot, el poeta, uno de los poetas más jóvenes que hemos tenido en nuestro país, ¿no? Rodolfo Inostroza, Contra Natura, Antonio Cisneros, ¿no? Marco Martos, que hasta el día de hoy eh, dicta en San Marcos, en la Católica, ¿no? César Calvo, entre otros, ¿ya? Poetas de la generación del 60. Pero también aparecen narradores, ajá, y aquí sí es muy importante lo que se va a mencionar, porque las universidades te preguntan principalmente de los narradores, ¿ok? Destaca Mario Vargas Llosa, esta figura que abarca todo, ¿no? Por su importancia, por su fama, por su trayectoria. Mario Vargas Llosa lo abarca todo en el 60, pero no es el único. También tenemos a la figura de Edgardo Rivera Martínez, autor de una novela muy, muy bonita, muy nostálgica llamada País de Jauja. ¿Ok? Si estás postulando a San Marcos, si vas a postular a San Marcos también te plantea preguntas de Edgardo Rivera Martínez, ¿ok? De un cuento que tiene este autor, ¿no? Titulado El Ángel de Ocongate. La siguiente semana vamos a trabajar a ese autor, ¿ya? Hoy nos vamos a centrar en Mario Vargas Llosa, ¿de acuerdo? Que es la figura más imponente de todos los que aparecen en el 60, ¿ya? Claro, ¿no? En la mañana leía un artículo acerca de los novelistas en América Latina, ¿no? Según la autora, es una autora chilena,
manifiesta, bueno, una columnista chilena, ¿no? Manifiesta que América Latina ya no tiene novelistas, ¿no? Que el último gran novelista es Mario Vargas Llosa. Pero ¿cuánto tiempo le queda a nuestro escritor? Tiene 87 años, más o menos, 88, ¿no? Bueno, entonces, después de él, ¿quién? El sucesor era Roberto Bolaños, ¿no? Roberto Bolaño, que era un escritor chileno, pero que murió muy joven, murió en el año 2003, ¿no? Entonces, según la autora que leía, pues no hay un gran novelista, ¿no? Que saque cara por América Latina, aunque yo discrepo, pero bueno, ¿no? De pronto sirve ese artículo para ensalzar la figura de Mario Vargas Llosa, ¿no? El clásico viviente de la literatura peruana, ¿ok? Entonces hablaremos de Mario Vargas Llosa. Ya va, sí, pues sí, Santiago, ya para los 90, ¿no? Y sigue activo, ¿ah? Sigue activo Mario Vargas Llosa, sigue publicando, ¿ok? Y no solo a través de la literatura está activo, sino también a través de la política, ¿no? Por ejemplo, ahora último ha sido noticia. Saben ustedes que en Argentina hay elecciones, ¿no? Hay elecciones, ¿sí o no? Hay un candidato, pues, que se ha vuelto un boom en las redes sociales. Milei, ¿sí o no? Mario Vargas Llosa, ¿por quién quieren que voten? ¿Por qué candidato quieren que voten en Argentina? Justamente por Milei, pues, ¿no? Que, bueno, te puede gustar o no, pero es su posición política, pues, ¿no? Igual acá, cuando tuvimos las elecciones presidenciales, también Vargas Llosa estuvo ahí activo, ¿no? Participando, te guste o no, pero ahí estaba participando, ¿ok? Bueno, es un autor muy, muy activo, Mario Vargas Llosa. Hablemos entonces algo más de nuestro escritor. Bien, Mario Vargas Llosa, autor arequipeño, ¿ok? Autor arequipeño que vivió sus primeros años en Cochabamba, Bolivia, ¿no? Por asuntos familiares, ¿ya? De adolescente vuelve al Perú, de hecho viene a Lima, y en Lima su padre, con quien no tiene una buena relación, ojo, dato importante, Mario Vargas Llosa no tiene una buena relación con su padre, ¿ya? Pero lo matricula en el Colegio Militar Leoncio Prado, este colegio que estaba ubicado en el Callao, ¿ok? Aunque Mario Vargas Llosa no quería ir a este colegio, pero era la imposición paterna, ¿de acuerdo? ¿Ya? Este hecho, este dato de la imposición paterna, la mala relación con el padre, aparecerá también en sus novelas, ¿ok? Con eso te voy adelantando que una de las características de Mario Vargas Llosa es que inserta elementos biográficos en sus obras, ¿de acuerdo? Terminó el colegio, ingresó a la universidad, postuló a San Marcos, ingresó a San Marcos, estudió Derecho, ¿de acuerdo? ¿Ya? Y bueno, comenzó desde muy joven su carrera literaria, ¿ok? Empezó con un libro de cuentos titulado Los Jefes y desde esa fecha hasta la actualidad, pues Mario Vargas Llosa prácticamente no ha parado de publicar, ¿ya? En paralelo a su vida literaria, a su vida de artista, ¿no? De escritor, también tiene una vida política. Mario Vargas Llosa llegó a ser candidato a la presidencia del Perú, ¿te acuerdas, no? En 1990, pues, ¿de acuerdo? ¿Ya? Claro, claro, cuando estuvo como rival, estuvo como rival a Alberto Fujimori. Es más, los dos pasaron a segunda vuelta, Fujimori y Vargas Llosa, ¿no? Pero en la segunda vuelta todos apoyaron a Fujimori y pues bueno, Vargas Llosa se dio cuenta pues que no tenía oportunidades y decidió retirarse de la contienda, con lo que Fujimori tomó el poder y ya saben en qué se convirtió Fujimori, ¿no? Luego, Vargas Llosa se fue por España, se fue por Europa, ¿no? Desde donde participaba, ¿no? De la política peruana. Siempre muy crítico a la dictadura impuesta por Fujimori, ¿ok? Bueno, en cuanto a sus logros literarios, chicos, hay que reconocer que Mario Vargas Llosa ha ganado casi todos los premios que puede ganar un escritor.
¿ok? Todo lo que puede obtener un narrador, él lo ha obtenido, siendo el premio más importante, el premio Nobel de Literatura, que él obtuvo en el año 2010. Hacen ya 13 años, 13 años que Mario Vargas Llosa obtuvo el premio Nobel de Literatura. ¿De acuerdo? Que además se demoró en llegar, demoró en llegar. De hecho, ya Mario Vargas Llosa ya ni esperaba el premio, porque estaba nominado desde la década del 80, todo el 80, todo el 90, los primeros años del 2000, como 30 años estuvo nominado hasta que por fin en el 2010 obtuvo el premio Nobel de Literatura, ya su máximo galardón. ¿Ok? Bien, amiguitos, esto es en cuanto a la vida de Mario Vargas Llosa, ¿no? Tiene otros eventos también, pero no vienen al caso, ¿no? El tiempo también no nos permite entrar en otras circunstancias de su vida. ¿Cómo es conocido Mario Vargas Llosa? A él se le conoce como el arquitecto de la novela, ¿no? De hecho, cuando le entregaron el premio Nobel, ¿no? Hicieron mención a ello, ¿no? Cómo entretejía, cómo construía sus historias, como si fuera un arquitecto en la construcción de un edificio. ¿Ya? Ahí está, Mario Vargas Llosa. Hasta aquí, campeón, campeona. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, hijo, hija? Vamos, vamos, dudas, consultas, preguntas. A ver, hay 15 estudiantes en el aula. ¿Alguna preguntita, campeón? Campeona, a ver. Nel, ¿todo claro? ¿Todo easy? Ok, Santiago, Matías, Heidi, Vaca. Sigamos entonces. Dentro de las obras de Mario Vargas Llosa, bueno, escribió cuentos. Ya, de hecho, su primer libro va a ser un libro de cuentos titulado Los Jefes. Ya, ahí está. Luego viene su primera novela, Los Cachorros, una novela del crecimiento juvenil, ¿no? Una novela donde se cuenta cómo a un niño, a un jovencito, pues sufre un accidente terrible, ¿no? Sufre una castración por parte de un perro, ¿ya? Los cachorros. Y cómo luego este evento afecta toda su vida, ¿no? En cuanto a las novelas, aparece aquí la novela, claro, esa novela Los Cachorros es fuerte, por la temática es bastante fuerte, ¿ya? Luego tenemos la novela La ciudad y los perros, de 1963, ¿no? Con esta novela, hijo, con esta novela, prácticamente comienza también el llamado boom de la novela hispanoamericana, ¿ok? El boom de la narrativa, ¿ya? Entonces, es la novela La ciudad y los perros la que, claro, Santiago, la que lo convierte en un escritor famoso, ¿ok? Primero a nivel de Europa, de América, ¿no? Y luego a nivel mundial, ¿ok? Es la novela que consolida ya la literatura de Hispanoamérica. Claro, Diego, le hicieron una peli que dicho sea de paso, la peli también es muy, muy buena, ¿eh? O sea, la adaptación que hicieron de la película La ciudad y los perros, creo que el director es Pancho Lombardi, ¿no? Este, no tiene nada que envidiarle al libro. Si bien es cierto, cuando se lleva de la literatura al cine, ¿no? Se pierde mucho, ¿no? En el cambio, en el paso, pero la película mantiene la esencia de la novela, ¿eh? Claro, muchas veces no funciona. En este caso, La ciudad y los perros es una muy buena adaptación, recomendada. ¿Ok? Entonces, por ahí también tienes una tarde libre, te recomiendo ver La ciudad y los perros. Muy buena película, ¿ya? Esta novela, La ciudad y los perros, está basada en la experiencia, ojo, que tiene el propio autor en el Colegio Militar Leoncio Prado. Entonces, aquí en La ciudad y los perros, evidentemente hay elementos biográficos. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y bueno, esta es la novela que lo catapulta a la fama, lo convierte en un autor importante, ¿de acuerdo? Pero no va a ser su mejor novela. ¿Ya? Aunque hay discusión sobre cuál es su mejor obra, cuál sí y cuál no, ¿no? Para muchos, para la crítica, incluido para el propio Mario Vargas Llosa, la novela que más le ha costado escribir
y la cual valora más el propio autor es Conversación en la Catedral. ¿Ya? Conversación en la Catedral. Esta es la novela más importante y la que vamos a ver a continuación. ¿De acuerdo? También tenemos La Guerra del Fin del Mundo, La Fiesta del Chivo, entre otras. Profe, ¿son todas sus novelas? No, hijito. Aquí estoy colocando solamente a las 5 mejores obras de Vargas Llosa. ¿Ok? Las 5 mejores novelas, quise decir. ¿Ah? Hay más todavía. ¿Ok? Y en teatro también hizo teatro, ¿no? La señorita de Tacna, Katy y el hipopótamo, La Chunga, entre otros, ¿ya? Ahora, Vargas Llosa también escribió un libro de memorias titulado El pez en el agua, donde justamente te habla de su experiencia en la política, pues. ¿Ok? ¿Ya? Ensayos, es un grandioso escritor de ensayos. ¿Ok? Vargas Llosa es uno de los mejores ensayistas que hemos tenido en el Perú, o que tenemos en el Perú, ¿no? Algunos ensayos ahí, La orgía perpetua, Flaubert y Madame Bovary, La verdad de las mentiras, ¿no? La utopía arcaica, donde habla de José María Arguedas, ¿no? Entre otras, ¿ya? Y estas son algunas de las obras de Mario Vargas Llosa, ¿ya? Ahí está. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda, chicos? ¿Preguntas, jóvenes? Ninguna, ¿no? Bacán. ¿Quién es García Márquez? Santiago, recuerda, ¿no hemos visto con ustedes el boom hispanoamericano? Sí hemos visto, ¿ah? García Márquez es el autor de 100 años de soledad, acuérdate, ¿ya? El que hablaba del realismo mágico, ¿ya? Él es García Márquez, ¿no? Que, claro, que incluso eran amigos con Vargas Llosa, eran muy amigos, ¿entiendes? Hasta que hubo una pelea, al parecer un lío de faldas, ¿ok? Y donde Mario Vargas Llosa le propinó un puñetazo a Gabriel García Márquez. Incluso hay una foto, ¿no? Es más, este año Jaime Bailey publicó un libro, ¿no? Donde te habla de esa anécdota entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez, ¿no? Donde Vargas Llosa le propina un puñetazo ahí a García Márquez, ¿no? ¿Por qué le pegó? Nunca se supo, ¿no? Es como que un pacto de silencio que hicieron tanto García Márquez como Vargas Llosa, ¿no? No se sabe por qué realmente lo golpeó. Hay hipótesis, ¿no? Pero exactamente no sabemos, ¿ya? Bueno, entonces, si no hay mayores preguntas, chicos, pasamos a las características de Mario Vargas Llosa. Bien, en cuanto a las características, jóvenes, su obra es realista, ¿ok? La cual se basa en la realidad imaginada, en una realidad que el autor crea a partir de su propia experiencia también, ¿ya? ¿Qué más? Él emplea el narrador objetivo, importantísimo, hijo, narrador objetivo, no utiliza narrador omnisciente. ¿Y qué es el narrador objetivo? El que te da a conocer los hechos tal cual los está viendo, sin agregar ni quitar nada. No da su opinión, ¿entiendes? Te cuenta lo que ocurre nada más en la novela. No es que, oye, un carro bonito cruzó por la pista. No, no, no. Solo te dice, un carro cruzó la pista. Punto. ¿Ok? Porque si él dijera un carro bonito cruzó la pista, al decir bonito ya está dando su pensamiento, su subjetividad. Y eso se evita, ¿ok? En el narrador objetivo. ¿Ya? ¿Qué más? Vargas Llosa es asimilador e innovador de técnicas modernas del relato. O sea, no solo utiliza técnicas que ya existían, él propone también algunas técnicas nuevas. ¿Ok? Por ejemplo, emplea el monólogo interior de manera magistral. ¿De acuerdo? Presenta historias en desorden. Hay la ruptura del orden lógico y cronológico del relato. ¿Entiendes? ¿Ya? Eh, ¿Cuál, hijo? Sobre el monólogo interior. En Conversación en la Catedral, por ejemplo, hay momentos donde el personaje, que es Zabalita, está pensando, está hablando con él mismo. ¿Entiendes? ¿Ya? Es más, hay una parte donde él
está pensando, ¿no? Y se hace una pregunta que hasta ahora no tiene respuesta, ¿no? En Conversación en la Catedral, Zabalita se pregunta y se dice a sí mismo, ¿en qué momento se jodió el Perú? Eso es parte dentro de o sea, esa pregunta está dentro de un monólogo de interior, ¿ok? Ahorita voy a llegar a ese punto, Santiago, ¿ya? Entonces tenemos acá el, la ruptura del orden lógico y cronológico, historias que no empiezan por el inicio, ¿ok? Ya, más bien hay saltos en el tiempo. Continuamente utiliza flashbacks, ¿ya? Va al pasado, vuelve al presente, ¿de acuerdo? Los vasos comunicantes, ¿no? Esto es una técnica que él propone, ¿ok? Esto de que la realidad está conectada, ¿no? Así como si hubieran vasos que los comunican, ¿ok? Por ejemplo, en Conversación en la Catedral, sigo con este ejemplo, en la novela hay 4 diálogos. El diálogo más importante es el diálogo entre Zabalita y Ambrosio, pero también hay otros 4 diálogos de personajes que están en otros lugares. Y en los diálogos uno se va enterando de eventos, de hechos que se conectan con los diálogos, con los otros diálogos. ¿Ok? Es como tú, conversas primero con tu papá, luego conversas con tu profesor y da la casualidad que ambos han comentado sobre un tema en común, ¿no? Vamos a poner no sé, las elecciones del Perú. ¿Ok? ¿Cómo lo vivieron? ¿Cómo lo vivieron? ¿Ok? Pero estás hablando con personas distintas, un mismo evento, ¿no? De la realidad, ¿ok? Y en ese momento se están comunicando a través de ti, ¿ya? Los vasos comunicantes. Luego, el dato escondido, otra técnica también innovada, creada por Vargas Llosa, ¿no? Donde hay un evento, hay un dato, hay un hecho que no se conoce, ¿ya? No se llega a conocer del todo, ¿ok? Por ejemplo, en la novela La ciudad y los perros hay un asesinato. Matan a uno de los estudiantes, al esclavo, ¿entiendes? Al cadete Arana, Ricardo Arana. Lo matan, pero nunca se sabe quién lo mató. ¿De acuerdo? No se sabe quién mató al esclavo Ricardo Arana. ¿Entiendes? ¿No? Entonces, y la novela gira en torno a este crimen, ¿ya? Pero no se sabe. Exacto. Esto del dato escondido le sirve también al autor para crear el misterio, ¿no? Y el interés por la obra. ¿Ya? Muy bien. El efecto misterioso. Luego, bueno, busca la participación activa del lector, ¿no? Las obras están desordenadas, ¿no? Está el dato escondido. ¿Quién es el que va a tratar de buscar todo, darle sentido a toda la obra? El lector, nosotros. ¿Ya? Nosotros. ¿Ok? Y bien, y por último, emplea diferentes tipos de lenguaje. Vargas Llosa es un maestro del lenguaje, hijo. ¿Ya? Utiliza los distintos niveles de lenguaje, ¿no? Tenemos un lenguaje burlón, burlesco, ¿no? Por ejemplo, en Pantaleón y las visitadoras, ¿ya? Ahí está el lenguaje paródico, ¿no? Tenemos el lenguaje humorístico, ¿ok? Sociológico, donde describe la sociedad, ¿no? El periodístico, ¿ok? A través de sus personajes que son o que se han dedicado también al periodismo, ¿ok? Él maneja estos registros del lenguaje, ¿ya? Muy bien. Hasta ahí algunas características de Vargas Llosa. Ahora no, de hecho, Santiago es el autor más innovador que hemos tenido en la narrativa. ¿Ya? Lo que propone Vargas Llosa, muy pocos lo han hecho. Por eso es un maestro del relato, no solo del Perú, sino a nivel mundial. ¿Ya? Muy bien. Hablemos entonces de la novela Conversación en la Catedral. ¿Ok? Novela publicada en 1966. Género narrativo y especie novela. Acá le estoy colocando novela total porque es una de las grandes aspiraciones del autor. Alcanzar la novela total. ¿Qué es una novela total? Una novela total es aquella novela, aquella realidad inventada, ¿ok? Donde se aborden
todos los aspectos de del mundo real. Todas las dimensiones, la dimensión económica, política, social, deportiva, todo llevado a la novela. ¿Entiendes? De modo que la novela se pueda sustentar en sí misma, se puede entender por la novela misma, ¿entiendes? Todos los factores que te ayudan a comprender la novela están en la propia novela, ¿de acuerdo? A eso se le llama novela total, ¿ya? La novela total. Una novela que es autónoma. Eh, Se ha buscado. Muchos, de hecho, Santiago, de hecho, se dice, o sea, se sostiene que Vargas Llosa lo alcanzó, o al menos estuvo así cerquita de alcanzarlo, en Conversación en la Catedral. ¿Ok? Eso se considera también que es lo más cercano a la novela total. Ahora, esta idea no es propia de Vargas Llosa, esto viene desde los realistas franceses. ¿Ok? Eh, eh, a ver, Honoré de Balzac, él trató de recrear toda la realidad en un conjunto de novelas, ¿entiendes? Y Mario Vargas Llosa es admirador de los realistas franceses, de Flaubert, de Balzac, ¿entiendes? Entonces toma de ahí la idea también, ¿ya? Esto de la novela total, ¿ok? Bueno, por lo menos es un proyecto sumamente ambicioso, ¿no? Y bueno, en esta novela emplea técnicas modernas, ¿no? Como el monólogo interior, que lo asocia al surrealismo, el flashback, hay continuos saltos en el tiempo, ¿ya? Diálogos telescópicos o amalgamados, ¿ok? El dato escondido, ¿ya? Y presenta historias paralelas, ¿ya? Historias paralelas. Muy bien. Wow, nos va a ganar el tiempo. A ver, hijo. Eh, ahora sí voy a correr un poquito porque ya estoy contra el tiempo, hijito, ¿ya? ¿Cuál es el tema más importante de la novela? El tema más importante es la crítica a la dictadura de Odría, ¿ya? Y en general, la crítica a los regímenes dictatoriales, es decir, a las dictaduras, ¿ya? Otros temas, la corrupción política, social, económica, empresarial, ¿de acuerdo? Los ideales políticos juveniles y cómo estos ideales se van diluyendo, se van difuminando a través de los años, ¿no? Todos en su juventud son revolucionarios, ¿entiendes? Pero según se insertan en la vida laboral, en la sociedad y pasan los años, tus aspiraciones revolucionarias van menguando, ¿no? Van pasando, ¿ok? Entonces aquí se plantean los ideales políticos juveniles en el protagonista, Santiago Zavala. Luego viene la hipocresía moral de los sectores sociales dominantes, ¿okay? Tanto a nivel político como a nivel económico. Esos sectores sociales que exigen una vida, ¿no? Digna, una vida ordenada, todo, pero ellos mismos eh, desordenadas más bien, ¿ok? Ahí está la hipocresía moral, ¿ya? Y también están las relaciones conflictivas entre hijo y padre, ¿ok? Esto tiene que ver mucho con el autor, ¿ya? Elemento biográfico, nuevamente, ¿de acuerdo? La novela nos presenta dos ejes temáticos. Por un lado, está en el primer eje la historia de Santiago Zavala. Santiago Zavala es el protagonista, ¿ok? Y nos va contando la historia de manera desordenada, ¿no? Cómo Santiago Zavala llegó a trabajar en un periódico llamado La Crónica y cómo prácticamente se está condenando a hacer algo que a él no le gusta, cubrir noticias de farándula o noticias, digamos, no, que no son relevantes. ¿Ok? Él aspiraba a otra vida, porque Santiago Zavala quería cambiar el mundo, tenía su ideal de juventud de renovar el mundo, ¿entiendes? Pero, como pasa al sistema laboral, esos ideales se van perdiendo, ¿ok? Ahora también,
dentro de la historia personal de Santiago Zavala, se muestra la mala relación que él tiene con su papá, con don Fermín Zavala. ¿Ok? ¿Ya? Una mala relación, eh, digamos, que lo lleva a romper incluso al propio Zavala con su familia, ¿no? Santiago Zavala decide irse de su casa, ¿entiendes? Valerse por sí mismo, buscar trabajo por sí mismo, ¿entiendes? Lamentablemente no puede y va a tener que recurrir a su familia para poder encontrar un modesto puesto en el periódico La Crónica, ¿ya? Esto es la historia personal de Santiago Zavala. Este es el primer eje temático. En el segundo eje temático está la crítica al gobierno de Odría, ¿ok? Al gobierno de Odría, a la dictadura, ¿no? Cómo durante la dictadura se perseguían, se asesinaban, se desaparecían a todos los opositores de Odría. ¿Entiendes? En este punto se revela toda la maraña de corrupción en torno al gobierno de Odría. ¿Entiendes? Odría es un dictador, es un general, es un militar dictador, pero todos los que le rodean, también militares y también empresarios, son corruptos. ¿Entiendes? ¿Ya? Y entonces, en este punto se revela también la decadencia moral de la clase política peruana. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, esto está en el segundo eje narrativo. ¿Ya? Muy bien. Ahora, los personajes más importantes, aquí tenemos a Santiago Zavala, el protagonista, como ya te dije, Fermín Zavala, padre de Santiago, Cayo Bermúdez, que es la mano derecha del general Odría, ¿no? Del presidente Odría, ¿ya? Este Cayo Bermúdez es el que se va a encargar de desaparecer a los opositores, pues, de Odría, ¿ya? Tuvo una relación con Hortensia, la llamada Musa, la Musa, ¿ok? Hortensia también es un personaje relevante, ya que va a ser víctima de la violencia, ¿no? A Hortensia la van a matar. ¿Por qué la mataron? Esa es la pregunta. De hecho, se trata de buscar la razón o quién mandó a matar a Hortensia. ¿Ok? Ahí está el dato escondido, ¿no? Y tenemos también al otro personaje, Ambrosio, ¿no? Un hombre moreno, chincha, ¿ok? Que trabajó para la familia de Fermín Zavala, ¿ya? Y además mantuvo una relación homosexual justamente con su jefe, con don Fermín Zavala, ¿ya? A ver, hijo, eh, te voy a pedir, por favor, que busques, ¿no? Por ahí resúmenes de la novela para que puedas tener una idea general de la misma, ¿ya? Por una cuestión de tiempo, ya prácticamente me ha ganado el tiempo, no puedo centrarme, ¿no? En contarte la historia, ¿ok? Pero a ver, más o menos para que tengas una idea así, grosso modo, nada más. La novela Conversación en la Catedral se titula de esa manera porque se trata pues de una conversación. ¿Dónde? En la catedral. La catedral es un bar, ¿entiendes? Que está ubicado en el centro de Lima, ¿ya? ¿Y quiénes están conversando ahí en este bar? Santiago Zavala y Ambrosio, quienes se han encontrado después de muchos años. Santiago Zavala tiene una pregunta para Ambrosio. Santiago Zavala, él hace años cubrió un asesinato, el asesinato de Hortensia, la musa. ¿Entiendes? Él sabe que el asesino fue Ambrosio. ¿Entiendes? Están conversando y le dice, ya, pues Ambrosio, tú la mataste, pero ahora yo quiero saber algo importante. ¿Quién te mandó a matar a la musa? Lo hiciste porque tú querías matarla, y si tú querías matarla, ¿cuál era tu motivo? O lo hiciste porque alguien más te ordenó que la matases. Entonces, Ambrosio no quiere revelar la verdad. Y en esta conversación, el narrador nos va a llevar por otras historias y nos va a contar la historia de Ambrosio, ¿entiendes? También nos va a contar la historia de Cayo Bermúdez, de cómo llegó al poder, cómo ayudó a Odría, nos va a contar la historia de Fermín Zavala, de la familia de Santiago, ¿entiendes? ¿No? Y cómo es que Fermín llega a mantener una relación homosexual con Ambrosio, justamente, ¿ya? ¿Quién descubrió esta relación? Hortensia.
la musa, ¿no? Que era una bailarina de cabaret, ¿ok? ¿Ya? Ella descubre esta relación y al parecer, ¿no? O bueno, ella los estaba extorsionando y llegó un punto en que Fermín Zavala sufría tanto por esta extorsión que, pues, al parecer Ambrosio, ¿no? Decidió matar a Hortensia. Pero no se sabe si por orden de Fermín Zavala o porque él quiso matar. ¿Ok? En este proceso, mientras te va contando esta historia, también te cuenta cómo todo el gobierno de Odría está lleno de corrupción y cómo gracias a esa corrupción la sociedad y las familias mismas también se corrompen. ¿Ok? Un ejemplo va a ser la Universidad San Marcos, ¿no? Donde Odría pone espías, ya los estudiantes no tienen libertad, ya no tienen derechos, se circunscriben muchos derechos, es decir, se vive en un ambiente pues de dictadura total, ¿ya? Finalmente la novela terminará cuando Santiago Zavala y Ambrosio pues se despiden, ¿no? Se marchan cada uno por su lado, terminó la conversación, ¿ya? En fin. Y bueno, esto es para que tengas una pequeña idea de lo que es. El libro original es largo, sí, es larguito este de Santiago, ¿ya? Es voluminoso el libro, ¿ya? Muy bien. Bueno, chicos, wow, el tiempo ya me ha ganado, me ha desbordado el tiempo, ¿ya? Chicos, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Hay alguna duda, alguna consulta? Seguramente hay varias preguntas, ¿no? Que están ahí en el aire, ¿no? Mira, el día sábado vamos a tener clase. Si hay alguna pregunta que tú tienes, por favor, el sábado la puedes plantear. ¿De acuerdo? Hoy voy a darte las alternativas nada más de las preguntas de las diapositivas. ¿Ya? Las respuestas. ¿Ok? Por el tiempo, hijito. ¿Ya? En la número uno, la respuesta es enano. La E en la número uno. En la número dos, la respuesta va a ser la D. ¿Ok? Dedito. ¿Ya? Ahí está el narrador objetivo, ¿no? En este fragmento. En la número tres, el tema. ¿Qué temas aborda la novela? Bueno, el tema es la hipocresía moral de quienes tienen el poder, ¿no? Empresarios y políticos, militares, ¿ya? En la número cuatro, no se relaciona con Mario Vargas Llosa. La que no se relaciona es que Vargas Llosa crea historias a partir de otras historias, ¿no? Eso no hace Vargas Llosa, ¿ya? Él crea historias a partir de sus propias vivencias y lo que él ve, observa, ¿ya? La 4, ¿no? La 5, en este fragmento, ¿qué se puede deducir? La respuesta correcta es la C, ¿ya? El abandono de los ideales políticos juveniles, ¿ya? En la número 6, ¿qué se deduce de este fragmento? Se deduce la corrupción política y cómo afecta a las instituciones públicas como San Marcos, ¿ya? Y para terminar, en la 7 la respuesta va a ser la D, y en la 8, la E. El tema de conversación en la catedral, la crítica a las dictaduras. ¿Ya? Muy bien. Repito, si hay alguna duda, pregunta, interrogante sobre este tema, les voy a agradecer que el día sábado me lo planteen en el aula. ¿Ok? ¿Ya? Y bueno, chicos, esto es todo por el día de hoy. Gracias por haber estado atentos, por haber estado participando. Santiago, genial, hijo. ¿Ya? Y conmigo será hasta el día sábado. ¿Ya? Nos vemos, muchachos. Cuídense. Chao, chao. Chao, chicos. Gracias a ti, Amilet, Matías, Ruth. Chao, cuídense. Chao, Heidi. Cuídate, hija. Ariana. Chao, chao. Chao, Diego.